que aporta la realidad centroamericana no son unos que asocian las guerras con la actividad violenta y pandilleril. Por otro lado, tampoco es un resultado de las deportaciones de pandilleros de los Estados Unidos. Habiendo dicho esto, no quiero implicar que estas dos cosas no tengan alguna relación. En concreto, la deportación de pandilleros de los Estados Unidos hacia El Salvador hace que en realidad la pandilla adquiera una complejidad organizativa que anteriormente no la tenía o que era muy incipiente, y que le provee pues una capacidad transnacional de operación, pero no es lo que explica el fenómeno en general. Y por último, y esto es bien importante de subrayar, el problema de maras y pandillas, la asociación que tienen jóvenes de ambos sexos a la pandilla, no se debe a la pobreza. Estudios realizados por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana de El Salvador, José Simeón Cañas, indican claramente que hay algunas comunidades con iguales índices de pobreza que sin embargo no demuestran actividad pandilleril como otras con igual condición. Es decir, la pobreza no es explicativa de la pertenencia a la pandilla, de la actividad pandilleril, y mucho menos de explicar el tema de la violencia tal como se experimenta y se vive con la pandilla. Vamos a identificar básicamente 6 tipos de factores, cada uno de los cuales tiene su propia complejidad, que están a la base de los factores sociales del fenómeno de la pandilla en Centroamérica. Voy a primero nombrarlas y después hablar de cada una de ellas. En primer lugar está las familias que se encuentran en situaciones problemáticas. Esto hace pues que el joven o la joven tenga con mucha facilidad la tentación, por decirlo de una manera, o el atractivo de unirse a una mara o una pandilla. Está por otro lado, en segundo término, las dificultades asociadas al crecimiento urbano rápido y desordenado. Si algo caracteriza las ciudades latinoamericanas, las más grandes, en Centroamérica, Salvador en concreto, no es una excepción, es una masiva migración del campo a la ciudad, y estas personas que migran con pocas habilidades laborales y pocas habilidades educacionales viven en la ciudad en unas condiciones infrahumanas que hacen que la mara adquiera entonces una importancia para ellos, tanto por el atractivo que puede representar como para la propia supervivencia. En tercer lugar está, y de una manera muy importante, todos los procesos de exclusión social. Enormemente importante para entender el fenómeno es entender que esto sucede por procesos históricamente construidos y sostenidos a lo largo de varias décadas de exclusión social. Vamos a hablar luego de un momento sobre qué representa esto. En cuarto lugar está pues la dinámica misma de la violencia y del uso de drogas, cada vez más asociada a las actividades pandilleriles. En quinto lugar, una cultura bastante ubicua, bastante diseminada de la violencia, que hace que ésta quede instalada en la vida de las personas de manera cotidiana y en distintos lugares de su vida. Y por último, algunas dificultades asociadas a la conformación de la identidad. Estas son pues unos 6 factores que están asociados a la violencia de las maras. Veamos el primero brevemente. Se trata de familias en situaciones problemáticas. Junto con esto tenemos que la presencia de familias disfuncionales, o sea, familias que están en situación disfuncional, en ocasiones asociadas con la desintegración familiar. Un gran porcentaje de las familias en Centroamérica, en concreto en El Salvador, están regentadas por mujeres que en su trabajo, las que pueden tener trabajo en el sector formal,
ganan muy poco, se ven abocadas a tener que trabajar de sol a sol con poco cuidado y por lo tanto dejan descuidado todas aquellas oportunidades y el crecimiento y la orientación y la educación de los jóvenes. Es así pues que la situación económica es tal que obliga a muchas familias a tener que sobrevivir de día en día. Asociada también a estas dificultades o a estas familias en situaciones problemáticas, existe una historia bastante extensa de abuso infantil, de maltrato y el uso cotidiano de la violencia dentro del hogar. El niño o la niña con mucha frecuencia es sometido a regímenes autoritarios dentro del núcleo familiar, donde se utiliza el castigo físico severo con muchísima frecuencia, que hace que el niño o la niña busque otras alternativas de convivencia y de identificación. A esto hay que agregar que no es raro encontrar en familias, sobre todo empobrecidas, que la madre con 4, 5 o 6 hijos, no todos del mismo padre, tiene que de una manera buscar cómo hacerle frente a la vida, y el compañero de turno o el compañero con el cual tiene una vida estable no se siente particularmente obligado a sostener y a apoyar a los hijos o hijas que no son suyos. Eso hace que muchos niños o niñas sean expulsados de sus propios hogares. Asociado a esto está pues el abandono y la negligencia por parte de padres o encargados. Típicamente esto está asociado también a la migración de manera indocumentada desde El Salvador a los Estados Unidos, que hace que muchas personas, madres en concreto y padres, dejen el cuidado de sus hijos a familiares y a amigos que tienen poca ascendencia para poder orientar y para poder, en caso que sea necesario, rectificar la conducta de jóvenes, y este abandono hace cada vez más atractivo la pertenencia a una mara. Habíamos identificado un segundo grupo de factores, que es el crecimiento urbano rápido y desordenado. Esto produce, entre otras cosas, un hacinamiento bastante notable. En un espacio relativamente pequeño, aproximadamente 35 metros cuadrados, conviven 6 o 12 personas de la familia, y eso hace que las personas, como es natural, busquen no estar en casa, porque aquí aquello es invivible, y pasan la mayor parte de su tiempo en la calle, convirtiéndose así la calle en el agente socializador más importante a tempranas edades. Esto, como se sabe, crea una psicología social donde la influencia de los pares comienza a ser enormemente grande a tempranas edades, y va acompañada con una disminución de la influencia del padre o la madre, o del lo que podemos llamar el núcleo familiar. Hay espacios muy restringidos que, como sabemos en psicología social, está correlacionado con actitud hostil hacia el ambiente en que se vive y con la violencia misma. Las dificultades asociadas pues al crecimiento urbano desordenado se ve en la carencia de lugares importantes de esparcimiento y ocio, de tal manera que muchos jóvenes no tienen dónde esparcirse sanamente. Hay una carencia notable en todo el país, y en concreto en las ciudades más grandes de El Salvador, donde se da el problema de las maras con mayor incidencia, de espacios recreativos y culturales. Y por último, unos servicios básicos inexistentes o demasiado precarios. Es decir, cuando se vive en hacinamiento, con frecuencia los jóvenes y las jóvenes tienen que vivir